hemos escuchado en esta nota lo vamos a ir analizando con nuestros invitados, a quienes les doy la bienvenida y los presento, por supuesto, porque está con nosotros el congresista César Combina, ya especialista en este tema desde hace muchísimo tiempo. Está el doctor Carlos Caro, también con nosotros, abogado penalista, y José Luis Gil, experto en temas de seguridad, ex-GEIN también, a quien les agradecemos a todos por haber venido esta noche. Después de lo que hemos visto en el informe, luego de la detención de Marina Vázquez, los dinámicos del centro se está convirtiendo ya en un dolor de cabeza para Pedro Castillo. Es decir, ya desde hace tiempo para Vladimir Cerrón y ahora a Pedro Castillo por los supuestos aportes a la campaña. Sí, creo definitivamente que tiene que haber una respuesta de Pedro Castillo, de Dina Boluarte y del partido Perú Libre, pero no de Vladimir Cerrón, porque claramente todos los indicios indican que él ha sido el cabecilla principal. Se convierte en un dolor de cabeza para Pedro Castillo porque Arturo Cárdenas y el propio Vladimir Cerrón habrían financiado parte de la campaña con estos fondos, con lo que se configuran delitos en donde Pedro Castillo podría estar involucrado. Ni siquiera ha sido proclamado y ya estaría siendo involucrado en delitos de financiamiento ilícito y dentro de una organización criminal que no es cualquier cosa. Han sido muchos años de investigación, son audios, videos, inclusive el día de hoy fue recuperado un WhatsApp completo de Wallis Vilcapoma, que cuando ingresó la fiscalía con la policía a su casa, él corrió en pijama al baño a intentar botar su celular por el water, porque tenía WhatsApps con Vladimir Cerrón y ya se filtró el primer WhatsApp donde Vladimir Cerrón confirma que le pedía 4.000 soles de su cuota. Esa cuota claramente iba a la campaña partidaria. Y además estamos hablando de una serie de delitos, ¿no? De un conjunto de delitos. Se ha pedido incluso prisión preventiva para muchos de ellos. Hasta se está analizando ya un habeas corpus. ¿En qué situación están los implicados? ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, de momento hay dos frentes abiertos. Por una parte, la propia investigación que se sigue en Junín, la Fiscalía Anticorrupción, Juzgado Anticorrupción, estas detenciones preliminares que se han dado, los allanamientos, y desde luego, según ha trascendido públicamente, los colaboradores eficaces. Habrían 6 colaboradores eficaces que han empezado a hablar. Y evidentemente contra ellos no hay pedido de prisión preventiva. La Fiscalía ha pedido contra 20 y el día de mañana esto se debe debatir en audiencia. Y allí la investigación básicamente gira en torno a delitos de corrupción, las falsedades, que no empiezan ni terminan con el tema de los brevetes. Esa es la punta del iceberg desde mi punto de vista de todo lo que significa una enorme red criminal. Pero hay un dato importante y es que acá en Lima... ¿Me permite, por favor, un Sí, instante? Vamos a tratar de mejorar su audio mientras, señor Gil, este es un tema que implica nada menos que un candidato presidencial, cuando ni siquiera asume, ¿no es cierto?, funciones. Ya estamos hablando de un escándalo que parece va en escalada. Esto suele ocurrir con organizaciones criminales, ¿no?, que terminan enquistándose. Ahora hablamos de un gobierno regional y no es la primera vez que lo vemos. Así es. Lamentablemente en esta etapa no es que nos llame la atención, sino que nos hemos quedado absolutamente pasmados ante la inactividad absoluta del Ministerio Público y de estas autoridades que antes, ante cualquier indicio, evidencia, ante cualquier rumor que podía haber o a una publicación sobre un crimen, actuaban inmediatamente. Hoy están anquilosados. Hoy no han hecho ninguna denuncia por la montaña de evidencias que hay, no solamente de esta organización criminal, sino de las pruebas, por ejemplo, del fraude. ¿Y eso por qué sería? Porque, como nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades, existe una conspiración internacional social comunista que está actuando en el Perú, que tiene intereses geoestratégicos, que tiene intereses en el país y están moviendo sus fichas. Eso hay que denunciarlo, no solamente el que habla, las personas que están aquí. A nivel internacional, ya lo está diciendo la congresista Cabal de Colombia, el congresista de Fox en España y otras personalidades en diversas partes del mundo, estamos denunciando de que hay una conspiración internacional. Ahora, esta conspiración internacional va acompañada de un trabajo que han hecho por años. La gente de la izquierda, los progresistas han hecho diversas actividades. Fíjese, primero, sembrar personajes en diversas entidades del Estado.
en entidades internacionales, nacionales, de tal forma que hoy día un candidato o sucede algo como la lamentable muerte del señor Meneses, y alguien dijo que fueron los partidarios de Fuerza Popular, imagínense, han reaccionado hasta en el plano internacional. Esto es un nivel de coordinación tal que ya lo ha denunciado también la excongresista Jenny Vilca Toma, que habla de una organización criminal, que habla de una estructura, ¿no? Y de unas actividades criminales. Entonces, lamentamos mucho que el Ministerio Público, en estos casos, por ejemplo, ya no, o sea, desconozca las evidencias, los indicios, el camino hacia una prueba está pues desde el rumor, la evidencia, el indicio, etcétera, ¿no? Y ahora sencillamente hay evidencias por todos sitios y no se atreven. Pasa por agua tibia, Así es. como todas las denuncias que estamos viendo que llegan desde hace semanas y que en cualquier otra circunstancia sería un tremendo escándalo Así de es. seguimiento, ¿no? Diario en todos los medios, pero vemos que no es así. Pero esto no es gratuito. Y no- O sea, y- esto responde a una confabulación. Pero un temita más, el tema, por ejemplo, de la policía, ¿no es cierto? La DIVIAC. La DIVIAC no es que se haya creado hace 4 años, 5 años. La DIVIAC es un concepto estratégico de inteligencia que tiene más de 20 años, que ha evolucionado en el tiempo, y por eso que las operaciones que hace la DIVIAC son absolutamente eficaces. No solamente en este caso, sino en cuántas organizaciones criminales integradas por alcaldes, integradas por regidores, presidentes regionales. Pero eso no es suficiente y lo sabemos en muchos casos. El trabajo de la policía puede ser impecable, eficaz, a tiempo y con pruebas de por medio, pero no basta para elevar la investigación y para que sea sancionado. Claro, por ese motivo, Maricel, es súper importante que este tipo de casos tengan una perspectiva que vaya más allá de la justicia local. Muchas veces los fiscales y los jueces que operan en las regiones, por más voluntad que puedan tener de luchar contra la corrupción, no cuentan con los recursos técnicos, con la experiencia, son amenazados, son presionados, hay lobbies, hay corrupción, o como pasaba en el caso de César Álvarez, incluso pueden haber homicidios para evitar las investigaciones y buscar la impunidad. Por esa razón que es súper importante lo que ha pasado el día de ayer, y es que la Fiscalía Supranacional en materia de lavado de activos de Lima, con competencia a nivel nacional, ya abrió una causa contra los dinámicos del centro y eventualmente contra miembros del Partido Perú Libre por el delito de lavado de activos. De modo que se les puede aplicar la misma regla que se le está aplicando al Partido Fuerza Popular o al partido del señor Ollanta, porque esto viene mezclado, como ya se ha dicho, con el delito de financiación ilegal. Si una organización criminal tiene productos, dineros mal habidos que vienen de la corrupción, y ahí no importa el monto, no importa si son 4.000 o 4 millones, y ese dinero va a parar a una campaña, entonces eso implicaría la comisión del delito de financiación ilegal, que ya rige para esta campaña, porque es un delito nuevo, creado en el año 2019, y que por primera vez se podría aplicar a un caso como este. Y lo interesante es que la Fiscalía Supraprovincial en materia de lavado de activos tiene mucha experiencia en estos casos, son buenos cazadores y jalan la punta de la madeja, como se dice, y pueden llegar, digamos, a involucrar incluso al Partido Perú Libre y a su cúpula dirigencial. Y además, si se sigue investigando, congresista, entiendo que no solamente serían los dinámicos del centro, sino que ellos serían solamente como un brazo, ¿no? De la delincuencia o de la criminalidad que estaría ligado a Perú Libre. ¿En qué otros aspectos o cómo se estaría movilizando también? Ustedes recuerdan que desde el inicio de la segunda vuelta advertimos a todo el Perú que Perú Libre no era un partido político, sino que era un cúmulo de organizaciones criminales. Muchos no creyeron esto y obviaron lo que ya se había trabajado desde la DIVIAC y desde la Fiscalía. Antes de la primera vuelta se había intervenido la Dirección Regional de Salud con la organización La Gran Familia. Esta es una organización criminal liderada también por Perú Libre, en donde se negociaban todas las contrataciones del sector salud. Le cobraban cupos a trabajadores, a médicos, a obstetras, a enfermeras, y lucraban a partir del trabajo de nuestros héroes con bata blanca que nos salvaban del COVID-19. Esto
está todavía pendiente y tienen que rendir cuentas a la justicia. Luego han venido los dinámicos del centro, que es la organización criminal de Perú Libre dentro de la Dirección Regional de Transportes. Pero hay una organización criminal que todavía falta por responder y que es la que maneja más presupuesto, que es el Club de la Construcción del Centro, en donde tenemos las decenas de obras paralizadas que hemos denunciado desde el Congreso de la República y que venimos denunciando durante años, consejeros regionales, excongresistas, excandidatos regionales, y por las cuales todavía no hay sentencias firmes. Y le pedimos a la Fiscalía que no deje dormir el sueño de los justos con millones de soles en obras públicas que nunca se han terminado. El hospital de Pangó, el hospital de Pichanaki, el hospital El Carmen, el puente Comuneros, el puente La Esperanza, distintos saneamientos. El día de hoy Satipo, por ejemplo, no tiene agua y desagüe producto de esta organización criminal. Y aquí también tenemos nuevamente que son niveles de financiamiento de la gran organización que es Perú Libre. Vladimir Cerrón tiene que responder por esto y creo que, como tú has señalado, el testimonio sincero, la confesión y el apoyo que pueden dar los testigos es muy importante. Pero esto podría llevarnos mucho tiempo, ¿no? Como para formalizar, recibir los datos, realizar las denuncias. Y estamos en pleno proceso electoral y un candidato presidencial está de por medio. ¿Qué nos puede generar esa situación? Bueno, lamentablemente esta demora no ha sido, no era esperada, porque la intervención de los dinámicos del centro iba a ser un par de días antes de las elecciones. Entonces, mire cuánto tiempo se ha perdido. Sin embargo, se están recuperando las evidencias, se están recuperando las pruebas, ya se está trabajando con las personas que tienen la voluntad de confesar la verdad, porque al final saben que pertenecen a una organización criminal. En respecto del tiempo, nosotros creemos que tanto la Fiscalía que está trabajando este caso como la policía van a hacer otras capturas más. Aquí también hay que anotar algo que es muy importante, hay que tener mucho cuidado, porque así como en la organización criminal en Ancash se asesinaron personas para acallar algunas voces, creo que la policía debe tener las medidas de seguridad para que no vaya a ser de que se atente contra la vida de cualquiera de ellos. Hay que protegerlos, ¿no es cierto?, para poder proteger la información. Mientras tanto, hay otras actividades en el plano político que se están haciendo, estas denuncias que se están haciendo en el plano internacional sobre el fraude que ha habido en las elecciones, ¿no? Y en medio de esa situación, usted ha señalado algo importante, doctor Caro, que el comprobarse todos estos hechos y que hay aportes ilícitos hacia la campaña de Perú Libre harían que se siga exactamente el mismo proceso que con Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Pero ¿qué sucede si ya está en medio de un gobierno, ¿no? Pedro Castillo, y se le implica? ¿Cuál sería ahí el procedimiento? Claro, sin duda, si algo de esa naturaleza sucediera, lo que podría haber es más bien una responsabilidad de naturaleza política. ¿Por qué? Porque según la regla constitucional, el artículo 117, el presidente es intocable durante su gestión, salvo determinados supuestos específicos, no convocar a elecciones, cerrar el Congreso ilegalmente, traición a la patria. Entonces, el señor Castillo no podría ser procesado siendo presidente por este hecho. Lo que sí podría suceder es que sea vacado, sea inhabilitado por el Congreso de la República, como pasó con el señor Vizcarra. Hay un hecho sobreviniente, un hecho conocido, consecuentemente puede, digamos, el Congreso hacer la votación correspondiente y vacarlo en el cargo. Eso generaría nuevamente una crisis política tremenda, ¿no? Porque tendríamos un presidente que dejaría el cargo en una situación súper compleja, en un país completamente dividido, pero son las reglas que están en la Constitución, que tienen son que las seguirse. reglas que están, digamos, en el tema penal. Entonces, allí la consecuencia no podría ser sino seguramente la de una inhabilitación y dar pase a la sucesión correspondiente dentro del sistema, ¿no? En medio de una situación tan complicada en la que todavía no deslindamos a Pedro Castillo de Vladimir Cerrón, y no solamente estamos hablando de estos aportes a la campaña, sino que Vladimir Cerrón, para pagar su reparación civil, ¿no es cierto?, para quedar limpio en este tema, habría solicitado dinero que Guillermo Bermejo ha señalado, no, eran aportes voluntarios, ¿no?, de quienes han querido colaborar con Vladimir Cerrón, pero tenemos un tuit, me parece que es de usted, es de usted, congresista Convina, para poder ver más al detalle justo. este hecho. Ahí está. Cerrón pedía contribución por WhatsApp
a exfuncionario de los dinámicos del centro. Eso ha sido el 5 de febrero de 2020. Y lo que señalaba Vladimir Cerrón es: camarada, conforme a tu compromiso, mañana tenemos que cancelar el 50% del partido, agradecerá su contribución. Esto es el colmo, ¿no? El pez por la boca muere. Claro, y ahí le responde Vilcapoma Manrique: camarada, mañana antes del mediodía le estoy entregando los 5.000 soles, los cuales 3.000 es mío y 2.000 es de Franklin. O sea, parece que ya tenían incluso una lista, ¿no? Con cuánto le debía a cada uno, cuánto tenía que aportar, a ver, canceló el 50%, a ti te falta antes de llegar a fin de mes 3.000 más, 5.000 más. El colmo, realmente. Y aquí nuevamente se comprueba la hipótesis que hemos presentado desde el inicio. Esto no cambia y es importante que los que han votado por Pedro Castillo también abran los ojos. Cuando no creyeron en la segunda vuelta y pensaron que las denuncias eran por un tema político, por un tema electoral, no. Era porque le han robado a todos los peruanos y han destruido la región Junín con la corrupción. ¿Qué cosa dice Vladimir Cerrón? El partido te lo agradecerá. Es decir, todas las cuotas, toda la plata la maneja el partido. ¿Quién lo pide? La cabeza del partido, que además es el todopoderoso. Por tanto, la organización responde, la organización partidaria, que es la fachada de la organización criminal, responde a Vladimir Cerrón. Y aquí no hablamos de cualquier persona. Waldis Vilcapoma es cabecilla de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, ex secretario nacional de Organización de Perú Libre y ex director de transporte. Aquí no hablamos de cualquier hijo de vecino, sino hablamos de una cabeza. Y además, candidato número 3 al Congreso por Pasco en la lista de Pedro Castillo. Al menos Pedro Castillo y Dina Boluarte tendrían que decir algo sobre sus candidatos al Congreso prófugos, el señor Eduardo Bendezú y el señor Waldis Vilcapoma. Pero hay otra situación, sumando a lo que decía el doctor Caro. Aquí no podría haber una separación entre el señor Castillo y la señora Dina Boluarte. No es de que uno quedaría inhabilitado y el otro podría ejercer constitucionalmente el mandato, porque ambos han sido elegidos por fórmula, ambos son de Perú Libre y ambos habrían recibido el financiamiento ilícito. Entonces, realmente la situación de irresponsabilidad en la cual está poniendo Pedro Castillo al futuro del Perú merece una respuesta inmediatamente antes de conocer los resultados finales. Ya debemos ir terminando, pero hay reflexiones que tienen que darse ya prácticamente como una exigencia, ¿no? De qué es lo que corresponde y qué debemos esperar y quién tiene que actuar ya en estos momentos dada la situación para usted. Bueno, yo creo que la ciudadanía está dando muestras claras de que lo que quiere es democracia, que lo que quiere es libertad, que lo que quiere es la verdad. No podemos dirigir un pueblo en base a la mentira, en base al ocultamiento de las pruebas que necesita la población para poder andar democráticamente como corresponde a un país que quiere vivir en paz. Entonces, creo yo que la ciudadanía debe continuar en este paso, en esta actitud firme, con todas las instituciones, con todas las personas que quieran realmente un país libre. La voz ciudadana es la que tiene que ser escuchada. Yo creo que estamos ante la punta del iceberg. Se está descubriendo todas las redes vinculadas a esta organización criminal. Y como ha dicho la Corte Suprema, dentro de una organización criminal pueden haber varias más. Es decir, que se articulan dentro de, digamos, una cúpula. Y acá, como ya se ha dicho, no solamente está la cuestión vinculada a los brevetes, eso es tal vez lo menos rentable. Hay el tema de obras públicas. Y eso es lo que más genera dinero para una organización criminal, porque ahí estamos hablando ya no de pagos menores, 4.000 soles, estamos hablando ahí de millones de millones de inversión pública, donde evidentemente este tipo de prácticas puede generar una serie de patrimonios ilícitos, es el caso del lavado de activos y finalmente financiación ilegal de partidos políticos. Congresista. Bueno, sí, definitivamente aquí hay indicios, hay pruebas, y me parece que la respuesta tiene que darse de manera contundente. Aquí ya no hay división, aquí todos los peruanos merecemos el mismo respeto y por tanto yo sí nuevamente emplazo al señor Pedro Castillo, emplazo a la señora Dina Boluarte a responder. ¿Recibieron o no recibieron algún dinero de Vladimir Cerrón, de Arturo Cárdenas, de Eduardo Bendezú, de algún miembro de alguna organización criminal? Esa respuesta, que es muy simple, le puede traer mucha tranquilidad al Perú, porque no queremos nuevamente pasar
por la irresponsabilidad de una incertidumbre política. Sobre eso Dina Boluarte ha hablado también de Vladimir Cerrón, ¿no? Y ha descartado, y nosotros no nos casamos con nadie, ¿no? Quien tenga que pagar, que asuman las consecuencias, en fin. Pero realmente estamos frente a una izquierda también que se está separando, ¿lo considera así? Yo no creo que en este momento haya un deslinde claro. El día de ayer, de forma, desde mi punto de vista, bastante, no sé cómo decirlo, bastante mentirosa, ha indicado Dina Boluarte el día de ayer o anteayer que no conocía al señor Arturo Cárdenas. Eso es una completa mentira. No hay nadie de Perú Libre que no conozca al camarada Arturo Cárdenas, y ustedes han escuchado los audios, cómo todos lo trataban en un todopoderoso, porque era la voz y los oídos de Pero todo Vladimir se Cerrón. sabrá, al final. La verdad siempre saldrá. Es verdad. Gracias por haber estado con Muchas gracias. nosotros esta noche. Gracias, Maricel.